Bueno, entonces, como decía, para hablar de la continuidad de una compuesta, necesito que la función interna sea continua puntualmente en el número A y que la función externa sea continua en la imagen de la interna en A. Entonces, para esto vamos a mirar algunos ejemplos. Miremos este ejemplo que aparece por aquí. Tengo la función raíz de x, esta función raíz de x que es continua en el intervalo de 0 a infinito. Y tengo la función x cuadrado más 2 que de hecho es continua sobre todos los reales. De hecho, en la sección anterior, alguna observación que se puede hacer es que las funciones polinomiales son continuas en todos los reales. Cualquier función polinomial es continua en el conjunto de los números reales. Por otro lado, ¿cómo podemos analizar la continuidad de una función racional? La función racional va a ser continua entonces en todos los números reales, excepto cuando el denominador se haga cero. Recuerden que una función racional es una función que es cociente de los polinomiales. Entonces analizamos acá, para este caso, tenemos una polinomial que es continua en los reales y tenemos esta función que es raíz de x. Entonces hacemos la compuesta. Y la pregunta es, ¿dónde esta función compuesta es continua? Entonces observemos, si miramos el teorema anterior, tenemos que la función g de x es continua en cualquier lugar. Y además, si ustedes observan, x cuadrado más 2 siempre es como x cuadrado más 2 siempre es mayor estricto que 0. Porque x al cuadrado siempre es mayor o igual que 0 y al sumarle 2, esto siempre es mayor estricto que 0. Es decir, esta función es continua en todos los reales y sus resultados son todo el tiempo positivos. ¿Qué quiere decir? Que la función raíz de x de hecho va a ser continua en todos esos resultados, en todos esos valores, ¿cierto? Porque raíz de x es continua de 0 a infinito. Entonces esta función compuesta es continua en todos los reales. Como dice por acá, continua en todas partes. Bien. Veamos lo siguiente. Este teorema inicialmente no parece tener mucha relevancia y mucha aplicación, pero ya vamos a ver que realmente puede ser bien interesante. El teorema del valor medio. El teorema del valor medio es un teorema importante en la teoría de límites. En la teoría de límites y básicamente lo que dice el teorema del valor medio es lo siguiente. Si nosotros tenemos una función que es continua, ojo, continua sobre un intervalo cerrado a b, para la cual ocurre lo siguiente, la imagen de A y la imagen de B son distintas. Recapitulando, función continua sobre un intervalo cerrado de manera que las imágenes en los extremos del intervalo son distintas. Ahora dice lo siguiente, si n es un número cualquiera entre f de A y f de B, entonces existe por lo menos un número C entre A y B tal que f de C es C. Pues inicialmente parece que no tuviera mucha significancia este teorema, pero vamos a ver. Voy a hacer una pregunta aquí. A ver, voy a poner por acá un punto A. Acá vamos a tener A. Y por aquí vamos a tener B. ¿Listo? Voy a poner un punto A, la imagen de A por aquí y la imagen de B por aquí. Observen, acá tengo la imagen de B, F de B, y acá tengo F de A. Entonces, yo voy a considerar cualquier número que esté entre F de A y F de B. Es decir, entre estas dos cantidades. Voy a considerar por acá un número N. Bien, considero por acá este número N. Puede ser cualquier número allí. Y ahora voy a pasar acá una recta. Vamos a ver qué vamos a hacer con esa recta. Voy a pasar una recta aquí precisamente a altura N. Ahora, yo quiero
Que usted trace la gráfica de una función. Primera condición, necesita ser función. La gráfica de una función que una a este punto, el punto que está en las coordenadas a, f de a, este punto, con el punto en las coordenadas b, f de b. Es decir, va a unir estos dos puntos. Quiero que dibuje la gráfica de una función de manera que una a esos dos puntos, y que la función sea continua, pero no corte la recta que está a altura n. Quiero que dibujen una función que vaya de este punto a f de a al punto b, f de b, continua en el intervalo, que no corte a la recta n, que no la corte. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Profe, ¿me repite la pregunta? Qué pena, es que se interrumpió la señal. Necesito dibujar una función que vaya del punto a, f de a, este punto que voy a remarcar en este momento, al punto b, f de b, este punto que estoy remarcando ahora. Quiero una función que vaya, que una de esos dos puntos. Quiero que la función sea continua, pero que no corte, ojo, que no corte a la recta que está en altura n, a esa recta horizontal. ¿Puedo generar un límite que diga cuando tiende a n? ¿Cómo es el límite cuando tiende a n? O sea, dejar en n dejar un intervalo, ¿cómo se dice? Abierto, o sea, un punto, ¿cómo se dice? Ojo, necesito que la función sea continua, ¿no? Necesito que la función sea continua. Y recuerden, continua, al menos gráficamente decimos que para que sea continua, debo poder trazar la gráfica de la función sin levantar el lápiz del papel. Bueno, y pueden ustedes tal vez ensayar varias cosas y la respuesta es que no es posible. No es posible trazar una gráfica de esa manera. No importa qué gráfica usted vaya a trazar, tiene que pasar por esta recta. Tiene que cortar a esta recta. Eso es lo que dice el teorema del valor intermedio. Observen. Si tengo una función continua sobre un intervalo AB, de manera que las imágenes sean distintas, f de A es distinto a f de B. ¿Para qué voy a pedir que las imágenes sean distintas? Para que exista al menos un número que esté entre f de A y f de B. Tomo un número n entre f de A y f de B. Dice, entonces existe por lo menos un número c que está en el intervalo entre A y B, de modo que f de c es n, es decir, existe por lo menos un número c, al menos un número c, de manera que la imagen de c, ¿quién es? Es n. ¿Esto gráficamente qué quiere decir? Que existe al menos algún número c en el intervalo AB, de manera que la imagen de ese punto se encuentra sobre esa recta que yo les dibujé, esa recta horizontal a altura n. Bien, eso es lo que quiere decir el teorema de valor intermedio. Debe existir ese punto C. Bien, es un teorema de existencia e inicialmente parece bueno, parece poco práctico, porque a veces estos teoremas de existencia no tienen ese potencial de permitirnos ver precisamente qué es lo que podemos hacer con ellos. Sin embargo, el teorema de valor intermedio tiene una aplicación inmediata y es precisamente este método de la bisección. Ahora vamos a explicar el método de la bisección acá en la pizarra.
de la siguiente manera. Pensemos entonces lo siguiente. Vamos a tomar por acá un sistema de coordenadas. Vamos a hacer esto así. Y vamos a tomar por aquí dos puntos. Por acá tenemos un valor A y tenemos por aquí un valor B. Y entonces, condiciones. Vamos a suponer que f de A es, por ejemplo, positivo. Y vamos a tomar por acá la imagen en A. Y vamos a suponer que f de B es negativo. Además, que f es continua, en el intervalo A, B. Es continua en el intervalo. Entonces, bueno, tenemos imagen en A positiva y imagen en B negativa. El teorema del valor intermedio garantiza que existe algún punto en el cual la función corte al eje X. Porque ahora hago la misma pregunta. Quiero una función continua que una estos dos puntos a la imagen de A y a la imagen de B, a esos puntos en esas coordenadas, que sea continua, pero que no corte al eje X. Que no lo corte. No es posible. No se puede. No es posible. Es lo que dice el teorema del valor intermedio. Entonces, lo que dice el teorema del valor intermedio es que en algún momento debe cortar precisamente a ese eje X. Entonces, ahora empezamos con lo que conocemos como método de la bisección. Bueno, acá no es que vayamos a dividir a nadie. El método de la bisección. El método de la bisección, entonces, ¿en qué consiste? Va a consistir en lo siguiente. Vamos a tomar nosotros por acá un punto, el punto medio entre A y B. Este punto medio entre A y B se va a llamar M1. ¿Cómo se calcula un punto medio en la recta? Un punto medio se calcula haciendo la suma de los extremos y dividiendo el resultado en 2. Es decir, M1, ¿quién es? Es A más B sobre 2. Bien, A más B sobre 2. Ese es el punto medio. Entonces ahora vamos a preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con la imagen en M1? Es decir, ahora la pregunta es, una vez calculé M1, la pregunta es, f de M1, ¿cuánto da? Profe, qué pena siempre sobre 2. Sí, para que sea punto medio, sí. Si tuviéramos que calcular la tercera parte, sería A más B sobre 3. Pero como es punto medio, siempre sobre 2. Calculamos Gracias, profe. entonces f de M1. Y para calcular f de M1 tenemos tres posibilidades atendiendo a la tricotomía de los reales. La imagen de f de M1, la imagen de M1 mediante f, puede tener una de tres opciones. O puede ser positiva, o puede ser negativa, o puede ser 0. Entonces, si la imagen de f de M1 es 0, ya acabamos. Porque yo lo que estoy buscando precisamente es dónde corta al eje X, ¿correcto? Entonces, si la imagen de f de M1 es 0, listo, ya encontramos dónde corta al eje X. Pero para que esto no sea tan corto, vamos a suponer que no corta al eje X. Si por ejemplo calculamos y resulta que la imagen en M1 es negativa, entonces ahora el teorema del valor intermedio garantiza que hay una raíz, pero esta vez ¿en dónde? En el intervalo AB. En el intervalo A, M1. Observe, la función debe ser continua, es decir, debe pasar por esos tres puntos, ¿cierto? Y como hay diferencia de imágenes, es decir, de signo en las imágenes entre A y M1, una es positiva, la otra es negativa,
El teorema del valor intermedio garantiza que entre A y M1 hay una raíz. Es decir, hay un punto de corte con el eje X. No hay garantía de ello entre M1 y B, porque tienen el mismo signo. ¿Bien? Tienen el mismo signo. Podría haber garantía de que hay un punto, o sea, que corta una recta que está más o menos a esta altura, pero eso no nos interesa. ¿Sí? Entonces me interesa averiguar dónde corta al eje X. Teorema del valor intermedio garantiza que hay un punto de corte con el eje X entre A y M1. ¿Qué procedemos? Procedemos ahora a calcular M2. ¿Quién va a ser M2? Ojo, esto no va a ser lo mismo siempre, porque si la raíz la hubiésemos, por ejemplo, si f de M1 hubiese sido positivo, la raíz se encontraría entre M1 y B. Entonces esto hay que ir haciéndolo paso a paso. Ahora calculo M2. ¿Quién va a ser M2? M2 es el punto medio entre M1 y A. Es decir, que esto es A más M1 sobre 2. Y hago esa cuenta. Bien, hago esa cuenta. Y luego, ¿qué hago? Nuevamente me pregunto cuánto va a dar f de M2. Así como hicimos hace un rato con M1, ahora me va a preguntar qué pasa con f de M2. Y nuevamente tenemos tres opciones, tres posibilidades para la imagen de M2. Que sea positiva, que sea negativa o que sea cero. Si es cero, listo, ya acabamos. ¿Bien? Porque este método es para encontrar dónde corta el eje X. Si no es cero, entonces tenemos dos posibilidades, o que sea positiva o que sea negativa. Vamos a suponer que es positivo. Vamos a suponer que es positiva. Suponiendo que es positiva, bueno, vamos a poner una imagen por aquí. Entonces ahora, ¿en qué intervalo hay garantía de la existencia de un punto de corte con el eje X? Ahora hay garantía de la existencia de un punto de corte con el eje X entre M2 y M1. Observe todo el tiempo donde mantenga una imagen positiva y la otra negativa. No hay garantía de cortes con el eje X entre A y M2. ¿Por qué? Porque las dos son positivas. No hay garantía de cortes con el eje X entre M1 y B, porque ambas son negativas. Entonces, debe ocurrir que una sea positiva y la otra negativa. Y la idea es que así vamos continuando. Así continuamos. Es decir, luego voy a calcular M3 y miro su imagen. Supongamos que su imagen es negativa. Luego calculo un M4. Supongamos que su imagen también es negativa. La idea es que a medida que voy acotando eso, cada vez voy encontrando un valor que se acerca más y más. Si ustedes observan, necesito que estos puntos se vayan acercando, estos puntos en negro, se acercan cada vez más al eje X. Es decir, en algún momento vamos a encontrar precisamente que la imagen de esos puntos negros es posible que nunca encontremos exactamente el 0, o sea que la imagen de fm sub i sea 0, pero entonces se va a acercar bastante. Bien, vamos a ver entonces aplicado cómo será este método de la bisección. Bien, vamos a ver entonces cómo aplicar el método de la bisección a un ejercicio como tal. Observen, tengo una función polinomial de grado 6. Tengo este polinomio de grado 6 y yo quiero saber si tiene ceros entre estos intervalos. Entonces, ¿qué necesito? Para averiguar si tiene ceros en estos intervalos, lo que necesito es calcular las imágenes de los extremos del intervalo. Observe, la imagen en -1, ¿cuánto es? 3. ¿Y la imagen en 0 cuánto es? -1. ¿Son de diferente signo? Sí. Entonces el teorema del valor intermedio garantiza que hay una raíz, que hay un punto de corte con el eje X entre -1 y 0, es decir, en el intervalo de -1 a 0. Hacemos lo mismo para el intervalo de 1 a 2. Entonces, en el intervalo de 1 a 2 calculamos la imagen en 1, ¿cuánto dio? -3. La imagen en 2, ¿cuánto dio? 57. ¿Son de diferente signo? Sí. Uno da -3, el otro 57. Entonces también hay garantía de que hay un punto de corte en
el intervalo de 1 a 2. La parte B de este ejercicio pide precisamente aproximar ese 0 en el intervalo de 1 a 2 con 2 cifras decimales. Es decir, vamos a encontrar la raíz con una aproximación de 2 cifras decimales. Y para eso vamos a utilizar el método de la disección. Entonces observemos. Primero que nada, como les digo, vamos a calcular el punto medio. El punto medio que es A más B dividido en 2. Y nos da 1.5. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la imagen de M1. Esa imagen de M1 la calculamos y bueno, acá dice que es positiva. Observe, la imagen en M1 es positiva, la imagen en 1 es negativa. ¿Bien? Entonces, a ver, vamos a ir construyendo por acá. Tenemos por acá el 1 y tenemos por aquí el 2. Entonces, ¿qué encontramos? Que encontramos que la imagen en 1 es negativa, la imagen en 2 es como positiva. Construimos nuestro M1 y encontramos que la imagen en M1 es como positiva. Entonces, ¿dónde hay garantía de existencia de la raíz? Entre 1 y M1, que es 1.5. Entonces, usando el teorema del valor intermedio, así como dice acá, tenemos garantía de que la raíz, el 0, el corte con el eje X, se encuentra entre 1 y 3 medios. Y ahora continuamos. Calculamos el punto medio entre estos dos puntos. Es decir, calculamos el punto medio entre 1 y 3 medios que nos da 1.25. 1.25. Calculamos ahora su imagen. Calculamos su imagen, que es esta imagen de 1.25 y dice que esta imagen es negativa. Observen, ahora pongo el punto medio y la imagen es negativa. Entonces, ¿dónde hay garantía de existencia de la raíz? Entre 5 cuartos y entre 1 medio. ¿Bien? Entre 5 cuartos y entre 1 medio. Y ahora continuamos, calculamos M3. ¿M3 quién es? El punto medio entre 5 y cuartos y 3 medios, que es 1.375. ¿Bien? Y así continuamos haciendo los cálculos. Por ejemplo, ¿cuál es la imagen de 1.375? Tómenlo ahí en su calculadora y miremos. La imagen de 1.375 en esta función polinomial x a la 6 menos 3x menos 1. Es decir, es 1.375 elevado a la 6 elevado a la 6 menos 3 veces 1.375 y todo esto menos 1. Es decir, eso evaluado allí, ¿cuánto da? Da 1.6329. Es decir, es una cantidad positiva, que es lo que dice por acá. La imagen, esta imagen de 1.375 debe ser positiva, y si es positiva seguimos entonces haciendo el proceso. La idea es que dice que después de 8 cálculos, esto lo pueden verificar ustedes, es decir, cuando uno sigue haciendo puntos medios y obtiene este número 1.3781, entonces ahora calculen la imagen en ese, es decir, ya no en 1.375, sino en 1.300781. Y miren cuánto da la imagen. La imagen da menos 0, la imagen de ese M8 da menos 0.05. Si ustedes observan, esto tiene ¿cuántos decimales exactos? Tiene precisamente un decimal exacto, ¿cierto? Tiene un decimal exacto. Y lo que pasa es que acá hacen un cálculo del error, y el cálculo del error básicamente le arroja esto, le arroja 2 decimales exactos en el cálculo del error. Pero si uno quiere calcular 2 decimales exactos, necesitaría continuar con el proceso. Es decir, acá para que sea 2 decimales exactos, ¿qué es lo que estoy buscando? Que la imagen de 0, ¿cierto? Entonces, 0 yo lo puedo escribir como 0,0000 infinitamente 0.
Entonces observe, ¿cuántos decimales tiene exactos? Tiene exactamente un decimal. En este ya difiere, son diferentes. Si yo continúo con el proceso, entonces después voy a conseguir que este también se haga 0, este que está aquí. Y acá vamos a tener otros números que son diferentes de 0. De esta manera yo puedo aproximar esta raíz de ese polinomio. Podemos hacer esa aproximación. ¿Bien? Eso es lo que se conoce como el método de la bisección. El método de la bisección. Este método de la bisección realmente es un método numérico que permite hacer estimaciones de raíces de polinomios y de hecho de raíces de cualquier función bajo las condiciones del teorema del valor intermedio. Y es bastante práctico porque de hecho la programación que necesita hacerse para esto es bastante sencilla. Cuando ustedes vean de pronto si tienen que ver en sus carreras algo de programación, algo de lenguaje de programación, se van a dar cuenta que esto resulta ser sencillo de programar y de hecho cuando ustedes llegan al curso de análisis numérico, de métodos numéricos, si lo ven, de pronto uno de las primeras cosas que estudian es el método de la bisección y tal vez estudian también el método de Newton. El método de Newton, que básicamente es lo que aparece en el capítulo 4. Eso aparece en capítulo 4 en la sección 4.10, si no estoy mal. Vamos a ir ahí para que vean un poco algo de ese método. Claro está que para ese método ya necesitamos muchas más herramientas. Entre otras cosas necesitamos saber derivadas. Acá está el método de Newton. Pero el método de Newton también es para aproximar raíces, es un método iterativo. Solamente que ahí va a ir utilizando derivadas. Necesita algunas condiciones también. Entonces, esto lo vamos a estudiar el método de Newton cuando estemos nosotros en la parte de aplicaciones de la derivada. Vamos a estudiar este método y vamos a ver cómo mejora con respecto al método de la bisección. Vamos a hacer una comparación entre estos dos métodos. Es decir, vamos a buscar la raíz de un polinomio, ¿sí? A buscar la raíz de un polinomio usando el método de la bisección y usando el método de Newton. Resulta que con el método de Newton es lo que deberíamos observar. El método de Newton es un método que converge mucho más rápido. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, para obtener cierta exactitud en la aproximación, usando el método de la bisección, no sé, yo me tomo 20 iteraciones, de pronto con el método de Newton solo necesite 5 o 6, ¿sí? Pero esto depende muchísimo de la función. ¿Bien? Depende muchísimo de la función, eso es relativo. Entonces, es un método que es un poco más óptimo y de hecho en el curso de análisis numérico, de métodos numéricos, uno estudia cómo poder optimizar estos métodos y ahí va a depender en gran parte de lo que viene siendo la misma función. Es decir, dependiendo de la forma de la función y claro está, de algunas condiciones, podemos nosotros estudiar qué método puede ser más apropiado para estudiar uno u otro caso. ¿Bien? Bueno, volvamos entonces acá. Como les digo, bueno, el método de la bisección es bastante útil. Tal vez en el mismo taller yo les voy a incluir un problema de método de la bisección para que lo resuelvan. Acá hay algunos donde precisamente hablan un poco del teorema del valor intermedio, y hay algunas demostraciones con también teorema del valor intermedio para raíces de funciones. Bien. Bueno, yo creo que con respecto al tema vamos a dejar por aquí. La próxima clase, que será después de Semana Santa, vamos a estudiar límites trigonométricos. Para esto, por favor, repasen las fórmulas de funciones trigonométricas, es decir, revisen esas propiedades que estudiamos. Bien, revisen esas propiedades que estudiamos, las vamos a necesitar en algunos momentos y vamos a continuar con límites al infinito.
Si ustedes observan, después de límites al infinito viene la sección 2.6, que no vamos a entrar en muchos detalles en ella. Vamos a hacer algunos comentarios. Y luego viene la sección 2.7, que viene siendo el problema de la recta tangente. Es decir, que es posible que cuando lleguemos de Semana Santa, en esa semana que lleguemos, terminemos lo que viene siendo el tema del siguiente examen, o si no, como mucho será la siguiente semana. Es decir, si no terminamos en esa semana, mejor dicho, entre el viernes 17 y sábado 18, con seguridad vamos a terminar el viernes 24. Es decir, que más o menos el siguiente examen lo estaríamos programando para los últimos días de abril o primeros días de mayo, para que más o menos lo vayan teniendo en cuenta y vayan estudiando desde ya. ¿Bien?